todos aquellos que hemos conocido del amor del Señor, porque hay muchos que vagan como ovejas sin pastor allá y necesitan conocer de Cristo. Y la herramienta, una de las herramientas que Dios nos ha dado aquí en la iglesia son los grupos de crecimiento. Por cierto, este sábado, amados, vamos a estar allá, ¿verdad? Si nos permiten estar ahí en su casa, con todo gusto. Vamos a estar, ¿sí? ¿Podemos este sábado? Así que los hermanos del sector de Occidente, gracias a Dios, vamos a estar en la casa de nuestro hermano Renan, ¿verdad? Vamos a estar a las 7 de la noche en ese lugar. Así que los de gracias a Dios, sépanlo bien, vamos a estar ahí un momento compartiendo la palabra del Señor y orando por gracias a Dios, porque también gracias a Dios necesita del Señor. Amén. Bien, en esta hora creo nos tocó compartir un pensamiento de la palabra. Va a ser pequeño, y se lo aseguro, súper pequeño. No, es que hay unos que dicen 2 horas y nos vamos. Es que si yo le digo 2 horas, usted va a estar desesperado, mejor que la hora pase. Bien, antes de predicar, yo quisiera que usted ore por mí. ¿Cuántos quisieran orar por mí? Diga, no lo vaya a orar, Señor, a las 9 que termine. Por favor, no vaya a hacer eso, ¿verdad? Hay unos que ya les adiviné, ¿verdad? Extienda su mano por aquí y oramos, por favor, todos. Dios y Padre bueno, que estás en gloria, te damos gracias por la oportunidad que nos regala, Señor, de poder predicar tu palabra hoy. Un pequeño consejo de tu palabra, Dios amado. Señor, que tú puedas ministrarnos con esa hermosa palabra, Dios. Que tú puedas hablarnos, Dios, porque tu iglesia, nosotros tu iglesia necesitamos, Señor, tu palabra. Esa palabra, Dios amado, que queremos que no regresará vacía. Esa palabra, Señor, que cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada. Esa palabra, Dios amado, que da vida. Tu palabra dice, y ella dice, es viva y eficaz, más cortante, Señor, que toda espada de doble filo. Señor, esa palabra que dé un mensaje, Dios amado, a todos, a aquellos que conocemos, a los que no te conocemos, a los que un día se apartaron, Dios amado, a aquellos, Dios amado, que nunca, Dios amado, han probado de la riqueza de tu evangelio. Señor, declaramos que nuestra boca se abre y son palabras de bendición, Señor, no de maldición, porque aún tú, Señor, estás como tú estás como abogado, no estás como juez, y nosotros hoy venimos en tu nombre, Dios amado, proclamando bendición, proclamando libertad en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, este día jueves nosotros lo tomamos como enseñanza, ¿verdad? Que son los viernes de enseñanza. Y en enseñanza está el maestro y están los, ayúdeme, están los, no le escucho, están los, no, es que todavía, ¿será que no me bañé bien? Está el maestro y están los, ok. Y el maestro pregunta y los alumnos, no se escucha. Y el maestro pregunta y los alumnos, ok, así cuando yo le pregunte, hermano, no se me va a quedar callado, ¿verdad? Lo voy a llamar con el micrófono, véngase para acá, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema bastante conocido, pero simple hoy en día, ¿verdad? Hoy en día muchos lo miran como nada, y yo creo que es una de las bases de la iglesia del Señor. Son una de las áreas que Jesucristo dejó para que la iglesia del Señor se diera a conocer al mundo entero. Queremos hablar acerca de los dones del Espíritu. Vamos a clasificarlo en 3 partes: los dones del Espíritu, los dones que Dios da, los dones que Jesucristo también da. Son 3. Así como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y... Ok, jóvenes, estén atentos porque también vamos a preguntar, ¿verdad? Así que
Vamos a hablar primeramente de los dones del Espíritu. Si usted me puede ayudar ahí en Primera de Corintios, amado hermano, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. La palabra del Señor la leemos orando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y en su letra nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el mismo Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Puede tomar asiento los que están en pie. Esta parte de los dones del Espíritu, amados, es una de las partes maravillosas que Dios ha dejado a través de su Espíritu Santo, para que la iglesia del Señor pueda avivarse, para que la iglesia del Señor pueda servir de bendición, para que la iglesia del Señor pueda edificarse. Y ¿cuántos creen que hay dones del Espíritu dentro de la iglesia del Señor? Levante la mano aquel que cree que hay dones del Espíritu dentro de la iglesia del Señor, ¿verdad? ¿Y cuántos creen que tienen dones a ustedes, amados? Sí, no me va a decir, hermana, sí, yo tengo a don Carlos, no, don Chepe, no, ¿verdad? Hablo de dones del Espíritu. Yo creo que hermano Germán tiene dones, hermano. Amén. ¿Cuántos tienen dones aquí? Levante la mano aquel que tiene dones aquí. Todos, ¿verdad? Hermano, todos, y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Dice que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, pero al final, amados, somos uno solo. Quiere decir, amados, y Jesús dándonos un mensaje a través de su Espíritu Santo, que los dones no deben separarnos, los dones deben de unirnos. Los dones son para la unidad de la iglesia de Cristo. Los dones Dios los ha dejado para la edificación de la iglesia de Cristo. ¿Alguna vez usted ha visto a alguien inalcanzable espiritualmente? Lo mira así, que de repente en pedestal, y decir: ¿cuándo yo seré como él? Yo creo que todos, hasta desde pequeños, hemos visto cuando alguien votaba a otra persona en el nombre de Jesús, ya hasta gritaba y caía aquel hermano, ¿verdad? En campaña de pequeños mirábamos cuántas personas caían. Yo no sé si algunos nos preguntábamos dos cosas, o decíamos dos cosas. Una, quisiera ser como él, o cómo le hará para caer, o cómo le hará para botarlos. Cualquiera de las dos cosas. Pero siempre hemos tenido a alguien en alto y decir: Señor, qué niveles, aún ministerios de alabanza. A mí me encanta poder ver a algunos ministerios de alabanza, amados hermanos, como Miel San Marcos. Son una tremenda bendición para el cuerpo de Cristo. Son gente, amado hermano, que cuando cantan se transmiten lo que cantan. Y la humildad que en ellos hay, amado, es porque el camino a ese lugar, a ese nivel, ha sido la humillación de ellos para con el Señor. Y siempre hemos tenido un modelo a seguir. Yo sé que nuestro modelo a seguir es Cristo, amén. ¿Para cuántos es Cristo el modelo a seguir? Por eso ya estamos en ese lugar. Porque cada día que vamos a la iglesia, cada día que caminamos en el Señor, estamos siendo transformados. Sea que vengamos o sea que no vengamos a la iglesia, sea que haya un culto o no haya un culto, usted cada día y yo cada día estoy siendo transformado. Me estoy pareciendo y usted se está pareciendo a Cristo. Usted no está pareciendo a nadie más. Por eso no es bueno imitar, ¿verdad? Hay unos hermanos que tocan lo Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién le hace así? Un hermano de allá de por allá largo, ¿verdad? Entonces, por eso usted y yo debemos de imitar
a Cristo. Pablo dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Que la gente mire en nosotros a Cristo. Que nadie quiera parecerse. Hasta el caminado, no, hermano. Que su caminado sea genuino, pero que se lo ponga sea Cristo, ¿verdad? Que su manera de hablar no sea, ni de cantar se parezca a ningún salmista internacional, sino que su caminar y su cantar se parezca al salmista celestial, Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces los dones de la iglesia, los dones que Dios da a la iglesia a través del Espíritu Santo, amado hermano, o los dones del Espíritu Santo, dijimos que no era para separar, sino que era para unir. No era para derribar, sino que era para edificar. Así, de tal manera que usted y yo somos parte de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos creen eso? No importa, amado hermano, que unos seamos anchos, que otros seamos demasiado delgaditos. No importa que otros sean altos, o hay otros que de repente llegaron tarde, ¿verdad?, a la repartición. Somos la iglesia de Cristo. Y por lo tanto se nos han delegado dones. ¿Y cómo saber, amado hermano? Pues vamos a leerlo un momento acá. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver. Pero el versículo 11, el 6, amados. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ¿qué? De ciencia, según el mismo Espíritu. A otros fe por el Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A unos el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otro diversidad de género, de lengua, y a otro interpretación de lengua. De tal manera que si usted cuenta ahí más detenidamente, amados, los dones del Espíritu, ¿cuántos son? Vamos a ver, alumnos, ¿cuántos dones del Espíritu son? Los dones del Espíritu son 9. Los mencionamos en un orden. Usted me ayuda, yo lo voy a explicar y usted me ayuda después, ¿verdad? Los dones del Espíritu son 9, ¿verdad? Hermano, y la bendición que esos 9 se mueven dentro de la iglesia. ¿A través de qué se mueven? Es que yo no lo veo, hermano. Usted y yo. A Dios le ha placido que usted y yo lo tengamos entre nosotros. ¿No se ha fijado que hay personas que oran por los enfermos, se sanan, otros se oran y se mueren? ¿Usted ha visto eso? ¿Qué ha pasado? Pero esos dones están dentro de la iglesia del Señor. Hay otros, amados, que Dios les ha dado el privilegio de hablar en lenguas, y otros de interpretar las lenguas. Entonces, miremoslo así, clasifiquemos. Son 9 dones. Clasifiquémoslos así. Los 3 primeros, para que entienda así, y para que todos entendamos, por supuesto. Lenguas, profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Volvamos. Profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Ahí tenemos los primeros 3. Los otros 3, ¿cuáles serían? Vamos a la palabra para que miremos ahí. Dice: palabra de sabiduría, palabra de ciencia. ¿Qué más? Vamos a ver ahí, que estén conmigo ahí. Estamos en 1 Corintios 12. Hay unos que tienen palabra de ciencia, otros palabras de sabiduría, y otros discernimiento de espíritu. ¿Alguna vez, amado hermano,
ha pasado esto. Esos dones se mueven dentro de la iglesia. El de profecía usted ya lo conoce. Así dice el Señor. Los profetas, tenemos la bendición de tener profetas aquí dentro de la iglesia. El de las lenguas usted también ya lo ha escuchado aquí en la iglesia. El de interpretación de lenguas también ya lo ha escuchado aquí en la iglesia. La palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría van juntas, amado hermano. ¿Alguna vez usted ha escuchado a un predicador a una persona, a un siervo de Dios, que el Señor le permite conocer desde el pasado, presente de una persona? Y dice: Señor, tú has hecho esto, esto, esto. Me encanta el profeta Natán, ¿verdad? Cuando se presenta con David y se lo lleva y le cuenta la historia del corderito. Y esa era una manera de desvelar el pasado de David. Y David sale tajante y dice: ¿quién ha hecho con ese hombre esto? Quien lo haya hecho es digno de muerte. Y el profeta Natán le dice: ese eres tú, le dice. La palabra de conocimiento, amados, y de sabiduría, como van ligadas, son algunos pasajes de la vida de una persona, que Dios en su misericordia y en su favor, porque todo es por la gracia del Señor, amén. Dios le da conocer el pasado de nuestro hermano Kerman, o le permite, pasa parte de la historia de nuestro hermano Kerman y le dice, y el Señor le va hablando a él. Y hermano Kerman sabe en su espíritu que es cierto, y sabe que es cierto, ¿verdad? Pero cada vez que Dios usa a una persona, amado hermano, y que le sales, no es que le sale cierto, porque si es usado por el Espíritu es cierto, que sea para la gloria del Señor. Ajá. Que si Dios va a hablar por alguien, amado hermano, que sea para la gloria del Señor, ¿verdad? Que no sea para glorificarnos nosotros, porque la Biblia dice que la gloria del hombre es como la flor del campo, que en la mañana florece y crece, y a la tarde que es cortada y se seca. Por eso toda gloria y toda honra le pertenecen a ¿quién? A Él. Entonces mire, la palabra de conocimiento, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu es importante dentro de la iglesia del Señor, porque no todo, amado hermano, de repente no todo lo que parece del espíritu es del espíritu. Por eso es importante que alguien tenga discernimiento, porque a veces el enemigo se viste como ángel de ¿qué? De luz. ¿Y cómo se va a dar cuenta usted cuando no es? Porque hay gente que puede estar hablando en lengua, pero no pueden ser del espíritu. Y se necesita discernimiento de qué, para saber. Hay personas que Dios les ha dado, amado, el privilegio de poder conocer, de conocer los espíritus, y a veces probar los espíritus, saber cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios, aun cuando parezca celestial. Porque el enemigo también viene aquí a la iglesia. ¿Cuántos creen eso? Y no me vaya a decir, ¿y será que está sentado a la par mía? No, hermano. Pero sí, el enemigo viene. ¿Y quién cree que le pone a usted una plumita aquí y usted está? ¿Ah? Y usted está con la plumita ahí. ¿Ah? ¿Quién pone espíritu de sueño? Es que es el predicador el predicador es el responsable, dicen unos. Siempre decimos esto. Había una persona ahí durmiéndose a la par del otro, y le dice el predicador: hey, por favor, despiértemelo. Y el muchacho le dice: despiértelo usted, porque usted lo durmió, le dice. Pero nosotros tenemos saber, amados, que el enemigo también se filtra. ¿Para qué? Para robar la bendición dentro de la iglesia. Sale a la hora del culto a comprar 10 lempiras de chicle, amado hermano, para no dormirse en el culto. Lo usa como para quitarse la dormilona. No, hermanos, tenemos que tener control sobre nuestro cuerpo también. Tenemos dominio propio, amén. Te estás sentadito ahí y vas a perder. No, nos da una fiebre tremenda. A la hora del culto, a la hora del mensaje, todo el mundo agarrando para todos lados. A la hora del mensaje es hora de comer. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que es hora de comer a la hora del mensaje? Por eso vemos unos que estamos delgados espiritualmente, amados. Se nos cuentan las costillas.
Volviendo, ya tenemos 6. Los otros 3 del Espíritu, ¿cuál serían? Don de sanidad, don de hacer milagros, ¿y qué más? ¿Don de qué? De fe. Don de fe, don de sanidad, don de qué? Hacer milagros. Miremoslo ahí, amado hermano. Esos son los dones del Espíritu. El versículo 9 dice: a otros fe, a otros don de sanidad. Y el 10 dice: a otros el hacer milagros. Don de sanidad, don de fe y el don de qué? De hacer milagros. Hay milagros creativos, amados. Aquí hemos visto personas que tienen el pie así. Dios santo, la vez que yo pude experimentar eso, hasta un jarrón quebré allá por Ciguatepeque, hermanos, porque me fui de espalda y o sea, fue tanto el impacto espiritual que pude tener eso. O sea, ver ese tipo de milagros, amados, son importantes dentro de la iglesia del Señor, porque hay gente que va a creer por la palabra, pero hay gente que no va a creer por la palabra. Hay gente que necesita un milagro para creer. ¿Cuántos creen eso? Porque hay gente dura, hermanos, que puede venir Cristo a predicarles. Hasta los fariseos, ¿sabe qué hacían? Los fariseos, ¿qué hacían los fariseos? Pedían señales. Y hay gente que hoy no está queriendo escuchar, no todas, pero hay gente que no está queriendo que le prediquen. La gente quiere ver un milagro. Y el Señor no va a bajar. El Señor, ¿a quién va a poner? A esa función, es al Espíritu, pero ¿a través de quién? De su iglesia. Y usted y yo somos la iglesia del Señor. Y Dios se va a manifestar y va a ocupar una necesidad, para que esa necesidad glorifique el nombre del Señor, amado hermano. Por eso, cuando hay una necesidad de usted, no ande como tipo cazafantasma buscando dónde está la necesidad, no. Pero cuando sepa de una necesidad, que usted y yo podamos decir: esta es la oportunidad para que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado. No que vemos la necesidad y nos volvemos indiferentes. Si alguien está enfermo, para eso están los pastores y los ancianos. Ahí están los líderes, las intercesoras. Hay que se den de ellos. No, hermanos, llamados a esto somos todos, ¿verdad? Nos predicaban el día martes de salir de la conformidad, amados, despertar. ¿Cuánta necesidad hay? Usted sabe, en su barrio, en su pasaje, ¿cuánta necesidad hay? Es que todos son cristianos. Y le aseguro, ¿cuántos van a la iglesia? Solo uno, porque todo el mundo se dice ser cristiano. Dijo un hermano que tiene una alabanza: qué fácil es decir yo soy cristiano, qué fácil es hablar de esta manera, pero muy pocos conocen a mi Salvador. Por eso la iglesia del Señor necesita salir a flote. La iglesia del Señor no está muerta, porque Cristo no está muerto. Amén. ¿Cuántos somos la iglesia de Cristo? ¿Y cuántos creen que Dios nos ha confiado esta época para hacer cosas grandes? Y no la vamos a hacer sola, porque no es en nuestra fuerza. La obra no la vamos a hacer solos. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos la ayuda del Consolador, que nos guiará hacia toda verdad. Amados, no nos equivocaremos. ¿Por qué razón? Porque tendremos la guianza del Espíritu Santo. Hasta nosotros nos quedaremos asombrados. Alguna vez Dios lo ha usado a usted de tal manera que se dice: wow, Señor, a mí me usa. Porque Dios, amados, al corazón que se dispone, lo usa. Y los dones de la iglesia están no para que usted y yo los tengamos debajo o aquí guardados, sino que los demos a conocer. El hacer milagros. ¿Cuántos necesitan un milagro? Levante la mano. ¿Cuántos necesitan un milagro? Creo que todos estamos esperando un milagro. Dentro de la casa del Señor y fuera de la casa del Señor hay quienes necesitan una sanidad. Dentro de la casa del Señor y fuera de la casa del Señor, afuera, amado hermano, hay tanta necesidad del Señor. Hay gente que se está muriendo porque no tiene fe.
La Biblia dice que sin fe es imposible. Hay una fe especial, amado hermano, que el Dios quiere utilizar y explotar, hacer estallar en la casa del Señor. No es una fe común. No es una fe común. Esa fe de que habla ahí, amado, es una fe especial para un tiempo especial. Señor, esa fe, de esos 9 dones, esa parte de la fe, amados, no es la fe común que se predica. Esa fe, amados, es para un tiempo específico. Cuando Dios de repente a usted lo vaya caminando por la calle y mira que alguien viene y el Señor le va a decir: háblale esto, dile esto, ora por esto y dile esto. ¿Se atrevería usted a hacerlo? Lo primero que le aseguro que usted diría: ¿será que estoy quedando loco yo, que estoy escuchando voz? Que el Señor le diga: se pare usted en el bus y de casualidad todos los asientos estén ocupados, y usted se para en el bus así y el Señor le diga: predica. Y empezamos a... Va a pasar ese tiempo. ¿Por qué razón, iglesia? Porque el Señor ya está a las puertas y Él no va a querer que nadie se pierda. Él quiere que todos vayamos al conocimiento de su palabra, luego al arrepentimiento. Pero ¿cómo alguien va a conocer si nadie les predica? Habla el libro de Romanos. Si no hay nadie que vaya. Usted y yo somos los indicados de poder predicar el evangelio. Pero es que yo no tengo una corbata. Dios no necesita una corbata para usarle a usted. No, pero es que yo no tengo, solo tengo el estudio del discipulado, amado. Tiene su boca, amado, tiene el conocimiento de la palabra predicado a través del discipulado, que es suficiente. Hay gente que no necesita un mensaje escatológico para que usted para que se reconcilie. Solo necesita saber que alguien murió por él más de 2000 años en la cruz del Calvario y por amor se entregó. ¿Será fácil eso? ¿O será difícil predicar ese evangelio? Que no me importa que le digan que es loco, amado hermano. No es la primera ni la última persona que le van a decir. Que sus compañeros se burlen de usted, no ha sido el primero, le digo. Que se burlen porque es cristiano y lo critiquen. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que qué? Si lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor. Si la recompensa no la vamos a tener del hombre, la vamos a tener del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Será maravilloso eso, iglesia? Puede regalarle un fuerte palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que usted y yo que estamos en este lugar, usted que está sentado y yo que tengo el privilegio de poderle ver aquí, tenemos una tremenda demanda, amados. Los dones que Dios ha depositado en usted, le preguntará al Señor: pero ¿cómo son estos dones? Amados, conforme usted se va metiendo, Dios se va a ir encargando de hacerlos brotar en su interior. Hay quienes son buenos, amados hermanos, hoy para predicar. Hay quienes son buenos, amados hermanos, para ministrar en alguna área. Hay quienes son buenos para dar una conferencia. O sea, no específicamente todos los que son pianistas o toda la iglesia, solo porque hay cantores, todos tienen que ser cantores. No todos los que tienen don de sanidad, uno que tiene don de sanidad, solo por eso todos lo van a tener. No, leamos la palabra, lo que dice más adelante con respecto a esto. Vamos a ver, por aquí tiene que estar. El 12:17 habla. Dice: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese ¿qué? Oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. O sea que es necesario que alguien dentro de la congregación sepa hablar en lengua, pero también es necesario que alguien dentro de la congregación sepa interpretarlas. Es importante que alguien de la familia, amado, usted es una familia,
¿Usted cree que todos son doctores en una familia? ¿Ah? Bueno, hay unos que ni estudian, ¿verdad? Cuando tuvieron la oportunidad de estudiar. Pero en una familia hay quienes tienen diferentes aptitudes. Hay unos que son tímidos y otros que son ¿qué? ¡Ah! Hay unos que le encanta el micrófono, hay otros que le temen al micrófono. Probemos esto, amados. Lo podemos hacer aquí ahorita si quiere. ¿Cuántos quieren que lo hagamos ahorita? Probemos que hay unos que le temen al micrófono y otros que les encanta. ¿Ah? Hay quienes dentro de la iglesia del Señor, amados, Dios los va a usar en un área específica. Dios los va a usar en don de sanidad, pero también a otros los va a usar en don de fe. A otros los va a usar en hacer milagros, a otros en discernir, que tengan discernimiento de espíritu. Porque de tal manera, cuando esto se conforme, amado hermano, formarán la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Porque no todos pueden ser ojos. Porque si no, ¿dónde estaría qué? Ni oído. Porque si no todos, ¿dónde estaría el olfato? Así que de tal manera usted no le puede decir a la oreja, no te necesito. Porque ¿para qué cree que sirve la oreja, amados? Hay quienes nos burlamos de los orejones, fíjese, y es una bendición ser orejón, fíjese, le cuento. ¿Para qué cree que sirve este pedazo de carne aquí? ¿Alguien tiene idea? Yo sé que sí, algunos. Mire, cuando las palabras unas van con fuerza, si no tuviéramos este pedazo de carne que nosotros llamamos oreja, las palabras, pasaran de un solo. ¿Y por qué cree que hay gente que ha perdido o está perdiendo la audición cuando dice, alguien le habla y dice, ¿qué? No le hace ¿qué? Le hace, porque quiere que su ¿qué? Que las palabras aquellas entren, ¿sí o no? ¿Qué? No le hace ¿qué? ¿Pone qué? Mire qué bendición. Y los que tienen orejota grandota, hermano, qué bendición. Tienen un alcance tremendo de élite. Ok, el sonido pega y entra, rebota y entra. Así que es importante. Yo no le puedo decir a este pedazo de carne, no te necesito. No le puedo decir, no te necesito, porque ¿cómo puedo disfrutar una comida antes de probarla? Cuando voy pasando por un lugar, qué rico huele. Y usted no puede decir que rico huele con el gusto. Con el gusto dice que rico sabe, ¿sí o no? Necesita el olfato. Aunque no mire la comida, es sabrosa. Hay otras cosas que van a necesitar los ojos. De tal manera que todos los miembros son importantes. Ya terminamos, iglesia. Nosotros lo vamos a leer de esta manera. Esos son los 9 dones del Espíritu. Solo voy a mencionar los otros dones que Jesús estableció, amados hermanos. Están en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. El 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros, vamos a ver, sí, 4:11, hermanos. Desde el 10 lo vamos a leer mejor, ahí disculpe, vamos a entender más o menos. 4:10 dice Efesios, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, hablando de Jesús. Y él mismo, hablando de Jesús, dice, constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Los 5 ministerios.
A unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Mira, por eso hay un versículo bíblico que dice: humillado bajo la poderosa mano, ¿sí? Hablando de los 5 ministerios. Y decía algo, alguien nos enseñaba hace un tiempo atrás, muy hermoso, algo muy hermoso. Empieza con el apóstol. ¿Por qué este dedo? ¿Por qué empieza con el apóstol? Porque el apóstol es la cobertura de todos los otros ministerios. El apóstol. ¿Por qué es la cobertura y por qué se utiliza este? Porque con este, amado hermano, si usted puede probar con su mano, con este usted no puede tocar los demás dedos. Inténtelo si quiere. Trata de tocar con este los demás dedos. Pero con este sí puede tocar este. O sea que el apóstol tiene el alcance sobre todos los otros 4 ministerios. Este otro, amados, este es el que señala, ¿verdad? Donde pone el ojo, pone la bala. ¿Hablando de quién? Del profeta de Dios. Este otro, el de en medio, lo voy a hacer así para que de repente ustedes no me vayan a juzgar, ¿verdad? Este es el más grande, es el evangelista. El evangelio, amados, o el evangelista llega, es el más grande porque él llega a los lugares de repente donde los pastores por sus ocupaciones no pueden llegar, los apóstoles no pueden llegar y los profetas de repente. Entonces el evangelismo debe ser algo mundial y alcanzable para la gloria del Señor. Hoy vemos hace como unos 15 años atrás mirábamos algunos videos del área de evangelismo de Marco Witt, cuando ellos por medio de avionetas hacían caer tratados y pequeños radios de donde se predicaba donde llevaba contenido la palabra del Señor, a lugares donde no entraba carro ni nada. Entonces por medio de avionetas se hacían caer las cosas, amado hermano, porque el evangelismo es llegar a los lugares de repente donde no, para otros es inalcanzable. Por eso los evangelistas andan por aquí, andan por allá, andan por todos lados, ¿verdad? Y este otro dedo de acá es donde se pone ¿qué? El anillo significa que compromiso. El pastor está de alguna u otra manera comprometido con la iglesia del Señor, no casándose con la iglesia del Señor, pero tiene el compromiso de llevar a la iglesia del Señor a casarse con el Rey de Reyes, ¿verdad? Así que por eso este es el anillo, porque no olvidemos: apóstol, profeta, evangelista, pastor, ¿y qué más? El pequeño, que nosotros lo miramos insignificante. Hay quienes miramos a hermanos dando discipulado y ¿qué va a dar, hermano? Nos sorprendemos de ver gente. Bueno, lo experimentamos en la clase de tercer nivel, el examen que nos pusieron. El examen era defender un tema, si no, no nos pasaban. Y ver a personas, hay unas personas que yo las juzgué así de repente. Yo digo: ay, Señor, ayúdale, porque yo creo que no va a dar. Y se extendieron mejor que yo, hermanos, para la sorpresa. Porque, increíble, Dios es el que pone las palabras en la boca del hombre. Por eso el maestro es importante. Menos, quizás insignificante para uno, pero delante del Señor, amados, si no hay maestro, no hay enseñanza, ¿sí o no? ¿Qué pasa si ustedes no lo llevan a la escuela? Hoy en día nos dijeran otras palabras, ¿va? Aparte de ignorante, otros, discúlpenme la frase, nos dirían burros. Pero gloria al Señor y bendecimos los maestros que nos enseñaron, amén. Porque el maestro es importante dentro de la iglesia del Señor. Es por eso que es importante que hayan cultos de enseñanza para la iglesia del Señor. ¿Para qué es la enseñanza? Para salir de la ignorancia, ¿sí o no? Un pueblo enseñado es un pueblo que no va a caer cautivo. La Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo fue llevado cautivo. Si un pueblo tiene conocimiento, amado hermano, de la verdad, difícilmente va a ir a pecar. Amén. 5 ministerios. Hermano, usted sabe que esos dones ministeriales son los más importantes. Delante del Señor todos los dones son importantes. Hasta para barrer, amado hermano.
Esto de barrer, quizás mucho, no, como eso es un tiempo, fue, hoy ya subí de grado. Terminemos con los dones que Dios dio a la iglesia del Señor. Volvamos a 1 de Corintios. Tenemos 5 minutos. Y quiero respetar ese tiempo para que todos podamos salir tranquilos. Siempre en el capítulo 12, versículo 20, déjeme ver, 28. Ya miramos los dones del Espíritu. ¿Cuántos dones del Espíritu son? Son 9. Los dones que Jesús estableció, amado hermano, ¿cuántos son? Los de la mano, 5. Ahora vamos a ver estos otros. 12:28 de 1 de Corintios dice: y a otros puso Dios en la iglesia primeramente, ¿qué? Apóstoles. Ahí hace una mezcla. Luego profetas. Los terceros maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Escuche esto. Los que ayudan. Hermano, o sea que ayudar. ¿Usted cree que ayudar es un don, iglesia? Porque hay quienes pueden, pero no quieren. O sea que ayudar. Mira que alguien se cayó ahí. Usted, ayúdeme a levantarme. Acabo que yo la boté. ¿Ah? O sea que ayudar es un don. Dígale a su hermano, ayudar es, hermano, diga. Así suavecito, dígale. Hermano, ayudar es un don. Dígale, hermano. Y también Dios lo toma en cuenta, ¿sí o no? Los que ayudan. Otro. Los que administran. Los que administran. Esto de hablar de administrar, podemos hablarlo en dos sentidos. Administrar lo que están haciendo los hermanos de finanzas. Hermano, hay que tener arte aún para esto. Administrar la economía, ser mayordomos, cuidar, saber que lo que estamos administrando no es de nosotros, sino que es del Señor. Pero hablar de administrar en cuestión de imponer las manos también no es para cualquiera. La Biblia aconseja que no le pongamos la mano a cualquiera, ¿sí o no? Ay, a cualquiera le ponemos la mano y después andamos ahí más perdidos que el hijo de la llorona. Por eso usted y yo tenemos que saber a quién vamos a contar los problemas. Amén, iglesia. Y habla acerca de lo que son el don de lenguas. Dice: son apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Esta parte, iglesia, por eso lo que hablaba anteriormente, no todos son ¿qué? No todos son profetas. Y bendecimos al Señor porque no todos son. Porque la profecía está también para la edificación. La profecía dice que es para la edificación, consolación y edificación de la iglesia. Y eso es bueno. La profecía no viene para matar a nadie. A veces cuando un profeta, ningún profeta, amado hermano, aquí en la iglesia, y se nos ha enseñado bien, ni que venga afuera, amado, jamás tiene que traer una palabra de telejuicio sobre alguien. Siempre Dios nos da la posibilidad de poder arrepentirnos. Por eso el mensaje de un profeta, amados, debe ser un mensaje de arrepentimiento para que nosotros podamos corregirnos, ¿verdad? Así que es importante los dones de la iglesia, amados, dentro de la iglesia. ¿Cuántos anhelan los dones de la iglesia? Levanten la mano aquellos que anhelan los dones de la iglesia. Pero para todo eso hay que adentrarnos un poquito, ¿verdad? Pónganse en pie. 9 dones del Espíritu, 5, ¿verdad?, que Jesucristo estableció. Y dentro de los que Dios dejó, amados, ayudar también es un don. Así que cuando le pidan alguna ayuda a ustedes, sea que barrer el templo, sea que hacer allá, o atender a un hermano, hacer un mandado dentro de la casa, pues ayudar debe estar dentro de nuestra actitud, porque es un don que el Señor ha puesto.
¿Cuántos entendieron la palabra, iglesia? Bien, oramos al Señor. Dios y Padre bueno, que estás en gloria, gracias te damos por la oportunidad que nos has regalado de poder hoy estar en este lugar. Yo bendigo tu nombre, bendigo tu iglesia, Señor, que la ignorancia no sea parte de nuestra vida, sino que el conocimiento de tu palabra sea, Señor, para romper cadenas de esclavitud ancestrales, Dios amado, quitar de nosotros la ignorancia y hacer, Dios amado, crecer en nosotros el conocimiento de tu palabra, Dios, para poder quebrantar toda mentira del diablo que aún ha puesto en la iglesia. Dios amado, que si nuestros padres no lo hicieron, mucho menos nosotros, Dios. Tu palabra nos ha enseñado que el que está en ti, Dios amado, nueva criatura es el que está en ti, Dios amado. Puede alcanzar mejores cosas. Que el que está en ti, ninguna maldición hay para los que en ti están, Señor amado. Señor, yo bendigo a cada joven y declaramos que cada joven, que cada adulto, que cada niño, que cada anciano, Dios, brota los dones del Espíritu para la edificación de la misma iglesia. Y que cuando tú nos uses, Dios amado, en las diferentes áreas, sean ministeriales, sean dones espirituales, sean, Señor amado, lo que tú estableciste, Dios mismo, sean, Señor amado, para la gloria de tu nombre. Señor, que la única y exclusivamente la gloria sean para ti, Dios. Padre, que declaramos, Señor, aún que los ancianos, Señor amado, serán usados tremendamente. Que la sabiduría que en ellos hay, Dios amado, será para corregir hoy el presente de muchos jóvenes. Porque pondrás palabra en ellos, Dios amado. Pondrás, Señor, enseñanza de las vivencias que ellos pudieron tener, pero a través de tu palabra, el consejo que ellos percibieron para poder corregirse. Hoy, Señor, tu palabra ha sido predicada. Queremos que nunca regresará vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada. Yo bendigo la iglesia de Cristo Jesús. Vamos en el hueco de tu mano. Reprendemos todo espíritu de accidente, todo espíritu de muerte. Lo reprendemos, Señor amado, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice: que el Señor le bendiga, amado hermano. Saluda a su hermano. Tiempo de intimidad con Dios, fresca unción.